no te has dado cuenta de gente que es empresario informal, tiene dinero, o sea, tiene suficiente dinero para, como para construir una casa que tenga criterios estéticos, pero no lo hace. Ya. ¿Por qué no lo hace? Digamos, un pliego, desarrollar un poco más y decir que el Perú no necesariamente es feo, pero sí diría que el Perú es un país inacabado. Inacabado en sus ciudades, inacabado en sus casas, inacabado en sus proyectos. Este país nunca se acaba de construir una independencia fallida, una industrialización fallida, una construcción de nación fallida. Entonces, ¿por qué nuestras ciudades tendrían que ser exitosas? Nuestras ciudades también son fallidas. Ese resultado, ¿no? Exacto. Entonces, esa idea de inacabado es permanente, es una cosa permanente en la ciudad. Yo podría afirmar categóricamente que personas que viven en sectores rurales tienen un mayor criterio estético que las personas de la periferia urbana. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos en otro episodio de Acéfalos Podcast con Daniela y Jael, nuevamente. Esta vez para hablar acerca de, bueno, un evento que ha ocurrido hace poco en Perú y que está generando bastante tendencia en redes sociales. Todos están hablando de esto. Fue la visita de Ibai Llanos, ¿no? El youtuber, streamer español, que es muy recordado por la competición de desayunos, ¿no? El mundial de desayunos que se hizo hace poco y que, bueno, Perú salió victorioso. Iván Llanos llegó a Perú con Gaspi, ¿no? Con Gaspi, este argentino, y visitaron a un streamer gamer en Ventanilla, en un lugar, en un arenal, un lugar así totalmente baldío. Y bueno, esto generó mucha controversia, ¿no? Porque también en redes sociales como que se está generando, digamos, que una especie de, ¿qué diríamos? De meme peruano acerca de la fealdad del Perú, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, también Ibai fue a la central a comer en ese restaurante, Maido. el Maidos, ¿no? Y bueno, digamos que hay varios temas a desarrollar en torno a esto de la comida, la gastronomía peruana, en estos restaurantes súper caros. Y por otra parte, esto de si el Perú es feo o no. ¿Qué tal, Jael? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo están? Hola, Gilbert, todo bien acá. La jornada más. Sí, pues coméntenos, no sé, ¿qué les parece esta visita a Ibai? ¿Qué opinan acerca de todo esto que se está generando? Sí, bueno, en realidad la visita de Ibai yo diría que consolida, ¿no? Más que en sí en el debate, consolida algo que venía surgiendo en redes hace ya bastante tiempo, ¿no? La broma, el meme, el bullying hasta cierto punto del Perú y Ujú. su fealdad, digamos, en todo sentido, ¿no? No solamente a nivel, digamos, urbano, como vino Ibai y Gaspi visitando los asentamientos humanos de la periferia limeña, sino incluso apuntando al habitante promedio del Perú, a su música. Hay mucho bullying también a la música peruana. No sé si han visto el bullying que se hace a Wendy Zulka y ay mi gatito, miau, miau, y varias cosas parecidas. O sea, hay un bullying fuerte acerca de la fealdad en todo sentido del Perú. Y por otro lado, claro, está la gastronomía, ¿no? Yo creo que es Que a la sí, estética chicha. también a la estética chicha, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Hay Es una válido. cantante que es Milena Wharton. Sí, Milena Huerta, Pucha, Milena Wharton es víctima de bullying brutal permanente, en redes sociales. Y es permanentemente. curioso, ¿no? Porque, o sea, en redes sociales todo el mundo le hace un bullying fatal. Con respecto a su música, con respecto a todo el contenido que ella hace, pero en otros países como en Chile, su música es bastante apreciada, ¿no? Yo creo que el bullying más, o sea, hacia estas cantantes es de peruanos. Pero es curioso, ¿no? O sea, ciertas... bueno, todos los países que han sido excolonias tienen esta estética chicha, que se ve, ¿no? Se ve en la arquitectura, se ve en la comida, se ve en toda nuestra cultura que tenemos una estética chicha. Sobre todo, ¿en quiénes sería? Bolivia, definitivamente, Ecuador Todos los también. que han sido excolonias. Sí, México, Bolivia, México también. Colombia, Perú. Pero por ejemplo, Chile, Venezuela, no sé qué tanto. Es que en el caso, Argentina, Uruguay, Paraguay, para mí, es casi que en nada. el caso, por ejemplo, de Chile, pues ha habido la dictadura de Pinochet, ¿no? Entonces ha traído bastantes cambios. Pero países, por ejemplo, de la región andina, como lo dijiste, por ejemplo, Perú, Ecuador, Bolivia, Bolivia, Colombia también. Colombia tienen una estética chicha. Y obviamente México.
Sí. Y Centroamérica en parte. Pero por alguna razón Perú es como que el foco Sí. de este bullying y Yo no también lo los siento otros así. países. Sí, yo también lo siento así, yo tengo esa percepción, de acuerdo. Incluso hay una entrevista medianamente famosa entre Ibai y Gaspi, los dos que visitan, de hace unos meses me parece, y Ibai le pregunta a Gaspi, oye, ¿y por qué tanto bullying le haces a Perú? Porque Gaspi es un tipo racista y clasista. Exacto, Ese es su absolutamente. contenido, ese es su chiste, ese es su broma de él. Su broma es ser así, un tipo Sí. confrontacional. Sí, sí, Ese sí. es su chiste. Entonces Ibai le pregunta, ¿por qué eres tan mala onda con Perú? Esa es la palabra que utiliza. Entonces Gaspi dice, bueno, porque se puede, ¿no? Porque dan risa, ¿no? Por su peinado, que uno dice, esa es la respuesta, por su peinado. Es igual que los coreanos, me da risa, dicen los chinos. Bueno, Que en los fin. chinos, ajá. Ajá, bueno, en cualquier caso, ahí también yo creo que hay cosas que escarbar, ¿no? O sea, ¿por qué el Perú, creo yo, es el foco, digamos, del bullying actual, ¿no? Porque, en primer lugar, hay un meme también muy recorrido en las redes sociales que no sé si ustedes lo han visto, es un challenge, sobre todo en TikTok. Abren el Google Maps, sueltan al hombrecito, dicen, buscando un lugar, buscando el Perú hasta encontrar un lugar bonito. Y nunca encuentran, Nunca encuentran. sueltan al hombrecito donde sea y siempre aparecen lugares Desolados, feos, descampados, zonas rurales. Exacto. Baldíos. Sobre todo Arenales. zonas periféricas. Arenales periféricas. Exacto, son periurbanas del Perú, sobre todo, y de la Sí. costa en Y por particular. alguna razón cae ahí, ¿no? Sí. No cae en los lugares bonitos. Lo que pasa es que conocer a esos hombrecitos te jalan a las grandes urbes. Te jalan. Ya. No es que el Google Street View no es que ha recorrido todo el Perú, ¿no? Ha recorrido sobre todo las grandes urbes. Claro. Entonces, te sueltas el hombrecito y cae eso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nuestras ciudades, yo creo que ya podemos hablar de nuestra música con otra gente, ¿por qué las ciudades en el Perú, Ventanilla, ¿no? En lugar del streamer son feas? Yo pienso que tiene muchas cosas que ver ahí. En primer lugar, porque Lima en particular es 70% autoconstruida. El Claro, Cusco no ha es tenido 80%. planificación urbanística. Exacto. Y la autoconstrucción hace que tú dejes al último el tarrajeo en la fachada, ¿no? Digamos, en la parte exterior. Se privilegia las columnas y los muros. Claro, Al totalmente. final, Totalmente. la pintura. Es un privilegio pintar Claro, tu casa. exacto. O sea, lo importante es que sea Exacto. funcional y que tengas un techo de dormir. Exacto. Entonces, esa vivienda progresiva, porque así se le llama, ¿no? La vivienda progresiva, la que vas construyendo a lo largo de 20 años, ¿no? Con mucho Pero esfuerzo, ladrillo con ladrillo, Es hace una que sea feo. locura, ¿no? Porque en Perú tenemos esa conciencia, ¿no? No sé si has visto en Lima, por ejemplo, hay personas que construyen, digamos, ponen ¿cómo se llama? Sus columnas para, digamos, 3 pisos. Claro. Y solamente levantan, como tú dices, Sí. progresivo, un piso y Un la casa año. se ve terriblemente. Después de 5 Y años al con el segundo siguiente año, piso. el segundo piso. Y después de 5 años, el tercer piso. Exacto. Y en ese proceso, la casa se ve fatal. O sea, Sí, sí, no, es no un está, no progresivo. tiene pintura. No, no. Y es normal entenderlo. Y no hay carretera eso, ¿no? tampoco, porque Sí. nunca se planificó, el agua llega a los 5 años, la luz a los 2 años, el título de propiedad a los 20 años. Sí, pero este fenómeno solamente pasa en Perú. No, pasa en toda América Latina, pero en ¿En el Perú... ¿Has visto eso en Chile? Sí, por En Chile supuesto, no. sí, Chile también pasa. Lo que pasa es que le Que dicen... ponen sus baldes encima Sí. de las columnas Vivienda para decir, progresiva. en un futuro, cuando tenga mi capital, voy a sí, construir. pero no en el volumen de Lima. A menor porcentaje. Por supuesto, debe conocer, hay un arquitecto famoso limeño que se llama Willy Ludeña. Es una frase bien chistosa, decía, Lima en los 60 pasó de ser una ciudad rodeada de barriadas a ser una barriada inmensa con pequeñas islas de ciudad. San Isidro, por ejemplo, dice, ¿no? Pero él dice hoy en día que Lima es una pequeña ciudad rodeada de barriadas. Y eso es lo que pasa cuando sueltas el hombrecito. El Lima en particular es 70% informal. El Cusco es 80%. O sea, Abancay me parece que es 90%. O sea, ¿De construcción te refieres? Sí, informal. O sea, Ajá. autoconstrucción, Sí. vivienda progresiva, llámalo como quieras. Claro que no tienen licencias de la No tiene municipalidad. licencia de construcción, los construyó en 20 años, porque así funciona en el Perú, tú no puedes acceder. El Perú es un lugar poco bancarizado para empezar. En países normales, tú vas al banco, sacas tu crédito por 20 años, te dan la plata y acabas tu casa. Acá no. Construyes ladrillo por ladrillo en 20 años, porque el banco no te va a prestar ni un sol. Entonces, ladrillo por ladrillo. Y ese proceso de construcción, ese permanente estado de obra, es algo que se puede ver feo. Entonces viene Ibai, viene Gaspi, ¿no? Dos tipos que no conocen nuestra realidad. Y por último, parece que Gaspi ni siquiera conoce la realidad argentina. Y vienen acá a darnos digamos así, vienen a dar con cierto aire de superioridad. Exacto. Que no lo es. ¿Ah? España, por si acaso, es el África de Europa. Tú le preguntas a un francés, ¿qué es España? Te dicen, eso es África. Europa, acá en los Pirineos, te dicen. Entonces, lo que pasa es que estos blancos vienen acá con aire de superioridad, ¿no? Exacto. Pero sí, yo sí creo, y eso tengo que decirlo, pero es feo. Sí lo es. Pero ¿Cómo vas a hacer? hay que puntualizar 2 cosas acá. Primero, la autoconstrucción en sectores rurales, para Sí. mí es muy distinta a la autoconstrucción en periferias urbanas. Totalmente. De acuerdo. En sectores rurales me parece que hay una estética distinta. Sí, totalmente. Adobe, paja, teja, qué sé yo. Se ve esto pueblerino, Un se poco más ve pintoresco, ¿no? pintoresco, Sí. pero es lindo. A mí Es me bonito. gusta. Sí. Sí, Solo totalmente. que ante la mirada de un argentino blanco, qué sé yo, puede parecer pobreza, pues. Una Sí. casita de adobe Pero con ¿por qué tejitas. el adobe está vinculado a la pobreza?
Porque, o sea, tú... Claro, o no sea, es un material noble en el sí, Perú. es concreto, ¿no? Sí, Dice hay una la palabra palabra. ahí fuerte, ¿no? Ajá, el concreto, ¿no? Noble, Pero, ¿no? o sea, ¿Ves techo de paja? Pobreza. Claro. pero Igual- yo te digo, o sea, ¿por qué construir con adobe está vinculado a que eres pobre? Porque yo he visto que en Cusco hay muchas construcciones en el centro histórico que son de adobe, hoteles Claro, que levantan claro, muros de adobe. Y lo hacen con una, o sea, lo hacen bastante bien. Se supone que es un material más, Más que no, no, menos durable. El concreto, pues, tiene una durabilidad Claro. mucho más. Y no es moderno tampoco, ¿no? Ajá, y es antiguo, es, Pero es material- barato. es tradicional. Es más barato. Tú puedes usarlo. Y dicho sea paso, los gringos que vienen el Valle acá, Sagrado. van al Valle Sagrado, Es full adobe. por supuesto. O es lo mixto, pero revaloran. Muchos construyen adobe. Se revalora mucho el adobe. Se Pero revalora. acá tenemos un cierto de prejuicio, también hay mucho de tradición, Ajá. no está bien visto. Y ¿Somos por- el único país que se construye adobe? No, en muchos países se hace. Y hay ¿Sí? toda una tendencia, un En América Latina, Sí, sobre sí, todo. sí, por supuesto. Sí, eso es real. Entonces, la otra cosa es, ya, por un lado eso, ¿no? Que esa arquitectura, que para ellos puede ser pobreza o fealdad, para mí hay una belleza ahí que ellos no pueden leer, ¿no? Ahora, ¿Cuál? periferia urbana, en general yo diría que sí. Podríamos hablar de una estética fea, En que Lima. se ve desagradable, sobre todo en Lima, Sí. en todo el Perú en general. Sí, igual acá, En, en Cusco también. en todo el Perú en En general, periferias, las zonas sí. más periféricas, Sí. por cuestiones de pobreza, básicamente, ¿no? Sí, La gente no económica, tiene, ¿no? no No tiene tiene plata plata, sí. y compran lo que pueden. Es algo Compran funcional. los objetos Sí. que pueden para construir de Es la manera que funcional, pueden. no ven el tema estético. Exacto, exacto. A pesar de eso, hay sectores periféricos donde sí se manifiesta una estética chicha, más propiamente chicha, con colores saturados, llegan a terminar a construir la casita de 3, 4 pisos, Oye, eso que le ponen a veces con mayólicas. mayólicas, de todo. Esos o sea, vidrios, ¿sabes? vidrios Azules. espejos, Espejo. vidrios azules, vidrios espejos, Sí, sí. símbolos, arquitos, ventanas con arquitos, ¿No qué sé yo. crees que este discurso responde a violencia simbólica? Sí, pero antes de eso quería terminar con esto. Entonces, esa estética chicha, la más pura, digamos, para mí tiene un toque particular. O sea, eso se puede problematizar mucho. Pero no es generalizable. Yo no puedo decir que Claro. todos los entornos periféricos son chicha. Creo que eso no es feo. Puede ser guachafo, pero no es feo. Ajá, no necesariamente es feo. Pero lo guachafo Claro. también responde a violencia simbólica. No lo sé, se está revalorando mucho el guachafo, diría. Incluso hay una que es en Lima, ¿no? Que lo rescata bastante, Dreyfus, creo que se llama. Cristina estoy tan Dreyfus. seguro. No estoy tan seguro, pero bueno. Igual yo creo que el guachafo no es feo. Yo tampoco. No necesariamente. Yo tampoco creo que no es feo. ¿Cuál sería la diferencia entre el guachafo y lo barroco? El guachafo es una mezcla de diferentes elementos, sobre todo elementos propios Ajá. del lugar y elementos extranjeros, digamos, de Occidente. Vidrio espejo, metales, qué sé yo. Pero la estética de esta casa que mezcla lo propio con lo extranjero tiende a privilegiar lo extranjero. O sea, muestra los elementos extranjeros como elementos preponderantes, ¿no? Que tienen más valor que los otros. Claro. Entonces hay una suerte de, ¿cómo podríamos? De esnovismo, de deshonestidad de la casa, de la edificación. Puede ser. Ajá. Cusco es feo. Eso es difícil. Creo que lo puedes dividir, nombre. Cusco, centro histórico. O sea, Sí. yo veo construcciones hermosas en el Valle Obvio, Sagrado, obvio. Pero ensambladas. saca el Cusco del centro histórico, Ya. sí, yo creo que Es feo. Sí. O sea, Es que las es una ciudad pistas son peruana. feas. O sea, ¿has visto que ahora están destruidas por el tema Pero, de... pero sea- todo sea- tío, por ejemplo, Hay como sectores. hay muchos A sectores. A ver, que excluyendo están- centro histórico, excluyendo la parte de Tío, la Florida. que Tío La está Florida, bonito, Magisterio, Santa el María, Arapa, Santa María. Ya es feo. Pero ¿qué porcentaje de eso No. representa el Cusco? Yo Es diría menos que de la 40%. mitad. Ya, que un sea 40% puede ser. Un Entonces, en 30%. su mayoría Ya, sí es feo. hablemos de Típica San ciudad peruana. Sebastián. San Típica Sebastián, ciudad San peruana. Jerónimo, Santiago. San Sebastián, Es típica Santiago ciudad peruana. son, Es son, feo. Se replica, son se feas, replica, ¿no? sí, se San replica, Sebastián, sí. La única Santiago. ventaja de Cusco es que es medianamente más ordenada que Lima. Es la única ventaja. ¿Por qué? Porque es más pequeño. Sí, eso lo es. Pero en general se replican los grados de informalidad, autoconstrucción. Sí. Se repite en Sí, todo el Perú. pero a nivel de calidad, digamos que el centro histórico y ciertos sectores tienen una alta calidad arquitectónica, pero altísima, o sea, altísima, Puede ser. comparable con cualquier catedral o ciudad medieval o lugar extranjero. Claro, puede Eso ser, sí, puede eso ser. sí. Pero en general sí, las zonas es que tiene que ver con la pobreza, yo pienso. Básicamente Sí. es pobreza. Y eso va a mi reflexión, que en Argentina no hay barrios pobres. No, la Villa Miseria. Y cómo son sus barrios. ¿Se llama así? Sí, sí, se llama. La Villa Miseria es el nombre, es el equivalente acá a los asentamientos humanos. Y las reales. favelas de Brasil. Brasil. En Chile se llama campamentos, ¿no? Ajá. En todo lugar hay Sí, esos siempre. lugares. Pero la magnitud del caso peruano es mayor. Ese es el detalle. O sea, ¿somos más pobres que ellos? No, somos más dejados en los temas urbanos. Hemos delegado toda la chamba de la construcción de la ciudad al individuo. Entonces, el pobre de Argentina, de Brasil, Recibe mucho más apoyo del Estado, digamos. ¿y que construyen con un arquitecto? No necesariamente, pero sí hay Hay programas de planificación regeneración. urbanística, ¿no? Ah. Sí, Yo vi que, por hay ejemplo, en programas de Chile les regeneración. daban Sí. esa compostera Sí, sí, para sí, el tema de sí. sus residuos, para que puedan botar sus Claro. residuos y puedan tener esa tierra, ¿no? Para Sí, sí, poder sí. También en cosechar. Colombia, en Medellín, que ganan varios premios, hay temas de regeneración urbana, ¿no? Barrios feos, digamos como el que llega Ibai, ¿no? Sí. Vienen y mejoran el barrio, ¿no?
mejores escaleras, mejores áreas verdes. Pero eso ya vendría a Pero- ser el trabajo de la municipalidad, Exacto, pero ¿no? acá no De hay. los alcaldes. Exacto, pero ¿Qué acá no hay. chamba hacen los Acá se ha alcaldes delegado. acá? Acá se ha delegado al individuo Ajá. que traiga su propio agua, que traiga su propia luz. Sí. Y en el video de Ibai y Pero de yo no veo- Gaspi, ajá. él mismo dice, yo he traído mi internet, dice. Claro, yo he puesto mi Claro, poste, yo ¿ves ese traigo mi bambú internet. allá? Dice, no, Pero, bambús, yo he pucha, traído mi internet. eso está Dice. fatal, ¿no? Pero Porque- así funciona en Perú. Sí, yo lo veo, por ejemplo, en San Sebastián, o sea, la pista está totalmente destruida. Me parece que ha sido de la municipalidad, perdón, Sí. ha sido ese Acusco que han abierto Claro, para claro. cambiar el tema de tuberías de agua. Sí. Es una desgracia, es un polvarón terriblemente Claro. cada vez que pasas ahí. Yo digo, hay un montón de tiendas, está Totus, que manejaba un montón de gente, de clientes, y son empresas que tienen dinero. Ellos son empresas privadas. ¿Por qué no ellos presionan a la municipalidad para que puedan por lo menos arreglar eso? Este bulevar que está hecho una desgracia. Claro. Y hay bastante comercio informal. La y idea todo de eso. ciudad en el Perú yo pienso que todavía está en desarrollo. No es una idea muy consolidada como en otros países. ¿No? Por ejemplo, en Brasil existe el Ministerio de las Ciudades. Se dedica- Debería ser urgente. Acá no. Acá incluso en la Constitución del 93, la última, se elimina el derecho a la vivienda que existía en la Constitución de 1979. Entonces, Oh. como te decía, hemos delegado toda la responsabilidad de la ciudad al individuo. Y el video de Ibai me parece excelente porque el peruano dice, ¿no? Y Corel se llama en persona. Yo mismo me traigo mi internet, dice. ¿No? Yo mismo. Sí, sí, sí. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Ibai ha elegido visitar a este youtuber peruano? El más pobre, ¿no? El más lejos, más lejano, más ¿Por qué? más Porque no es un, no es, es un youtuber, Es youtuber. eh, Es tiktokero más que youtuber, pero sí. sí, pero digamos que no es de los más importantes, es Mediano, uno de mediano. mediano abajo, Sí, media gama, sí, pero ¿no? ¿por qué lo has escogido a él ¿Por qué? específicamente? ¿Por qué? Ajá. marketing de la pobreza. Yo creo que es eso. Yo lo veía a Sí. este youtuber antes, a este tiktokero antes, y él siempre, digamos, su sketch, digamos, su producto, es decir, bueno, mira, en mi casa tengo una gran PC y mi piso es de tierra. Y todo le preguntaba, ¿por qué tu piso es de tierra? Entonces, exacto, yo creo que es el marketing de la pobreza y también O sea, y no un solo de la morbo de pobreza, parte de sino Ibai, también ¿no? de la miseria, ¿no? Y Sí, de la precariedad. sí, sí, O sea, ahora vende mostrar esto, ¿no? Sí, La precariedad, la pobreza, la vulnerabilidad. Exacto. Porque más allá de eso, nosotros Sí. vemos que, por ejemplo, personas Coincido, que coincido. no tienen acceso, por ejemplo, a servicios básicos, no tienen agua Sí. ni desagüe. Claro, como- O sea, y Él que no tiene son agua. vulnerables a muchos procesos infecciosos, Sí, sí, sí. enfermedades, ¿no? Entonces, esa es también la otra cara, creo que se tiene que analizar de todo esto. Y creo que Ibai ha reconocido que eso funciona hoy en día. No será ético, pero ha reconocido que Ibai reconoció que eso funciona hoy en día y ha apuntado a ese lado, ¿no? Para tratar de sacar Pero más es views. curioso, ¿no? Porque él vino a dar el premio, ¿no? No sé si obviamente todos recordarán, porque ha sido muy polémico en redes sociales, todo el mundo estaba votando, el tema del pan con chicharrón. Sí. ¿Cuál era ¿El premio? No, el acontecimiento que ganó el premio. ¿Contra quién? ¿El Mundial de los El Desayunos? Mundial de Desayunos, ¿no? Y pues todos los países competían, ¿no? Venezuela con las arepas, Sí. otros países, no sé, con diferentes platos típicos. No sé quién le ganamos. Y Perú, ¿no? Presentando el pan con chicharrón, dicho sea de paso, es bien limeño eso, ¿no? Eso no es cusqueño, o no No lo es comen en la peruano, no es selva. peruano. Es limeño. Es limeño. O sea, es específicamente de Lima, Es no es del limeño. Perú, pues. O sea, el chicharrón creo que lo comemos en todo el Perú, en diversas presentaciones, en diversas Pero no en formas. pan, no pan. Pero comerlo en pan, con camotes, Claro. con ese encurtido, es netamente limeño. Bueno, desde un punto de vista también español, ¿no? Un tipo de la metrópoli, igual que hace 400 años, no entiende muy bien qué pasa por acá, ¿no? Pero fue igual un acontecimiento de la red, ¿no? Muy importante. Yo quiero volver al tema. Primero, o sea, averiguar por qué la arquitectura del Perú, las ciudades, son así de feas y por qué se supone que en el resto de Latinoamérica no. O son menos grados. La primera pregunta sería, ¿somos los más pobres? No, nuestro PIB per cápita está ¿En igual qué- que el colombiano. Ya, a No. nivel de escala de ingreso per cápita, del 1 al 10, Perú, De del la 1 mitad al... para arriba. De la mitad para arriba. Ya, Sí, estamos mitad para arriba. para arriba, ¿no es Sí, cierto? mitad para arriba, Ya. sí. Entonces, no se trata solo de un tema de pobreza. No, el no. Yo hecho- tengo una teoría no, no. con respecto a eso. Entonces, la fealdad de las ciudades, de las periferias, sobre Sí. todo, O de ¿a su qué se gente debe? Si no incluso. es a la pobreza, Ya. perdón, ¿a qué se debe? Es que, mira, yo creo que la fealdad, por ejemplo, que nosotros vemos en determinados sitios que por lo general son sitios periféricos, ¿no? Porque también hay sitios céntricos que son feos. Claro. Es por un tema de que pues somos un país que hemos sido colonia. Recordemos que en Lima ha habido la migración del campo a la ciudad, ¿no? En los años 70, 80, 90. Diversas familias del campo han migrado y han establecido diversas viviendas con lo que han podido, ¿no? Porque ahí el objetivo no era que tu casa sea más bonita, el objetivo era habitar la casa y tener un techo que sea funcional. Sumado a eso que tenemos una estética chicha, yo creo que esos elementos, o sea, el tema de la migración del campo a la ciudad, lo que genera es la estética chicha, que porque somos un país que ha sido colonia española, Pero genera los que- demás también, Latinoamérica, la mayoría. Sí, O pero sea- ¿qué ha pasado? Que pues
Perú, o sea, ¿no te has dado cuenta que, por ejemplo, antes de pandemia, todos los economistas decían, ¿no? El Perú está creciendo económicamente, ¿no? Es uno de los países que se proyectaba hasta antes de la pandemia de que tenga mayor crecimiento en toda la región de Latinoamérica. ¿Qué pasó en pandemia? Cayó el crecimiento, ¿no? O mejor dicho, o sea, crecimiento pero no desarrollo, que son dos términos totalmente diferentes. O sea, en Lima hay plata, hay dinero, la gente tiene dinero. ¿En las periferias? No, o sea, me refiero a Algunas. algunas personas, ¿no? Por ejemplo, por el comercio informal. Ujú. El comercio informal básicamente es es parte de la economía del Perú. Así como la economía formal y también la informal. Hay muchas personas que no pagan impuestos y que se enriquecen gracias a su evasión de impuestos. Pero también hay una relación ahí, ¿no? Una correlación, ¿no te has dado cuenta de gente que es empresario informal, tiene dinero, o sea, tiene suficiente dinero como para construir una casa que tenga criterios estéticos, pero no lo hace? Ya. ¿Por qué no lo hace? Esa es una pregunta importante. ¿Tú qué piensas? Que a pesar de tener plata, por ejemplo, Puno es un ejemplo interesante, Claro. porque en Puno se percibe pues que las personas tienen cierto poder económico, porque entras a las casas y tienen electrodomésticos, o están las casas interiormente bien decoradas, con elementos caros, con televisores gigantes, qué sé yo, Claro. pero la fachada no está estucada y está llena de polvo y etcétera, ¿no? Cultural, dices. Entonces, ¿qué piensas? O sea, en general, o sea, pienso o sea, ¿por qué, no? Digamos, esta idea de que el Perú es feo. Y continuando con la línea de Daniela, pienso que sí, creo que podemos hacer ahí digamos, un pliegue, desarrollar un poco más y decir que el Perú no necesariamente es feo, pero sí diría que el Perú es un país inacabado. Inacabado en sus ciudades, inacabado en sus casas, inacabado en sus proyectos. Este país nunca se acaba de construir una independencia fallida, una industrialización fallida, una construcción de nación fallida. Entonces, ¿por qué nuestras ciudades tendrían que ser exitosas? Nuestras ciudades también son fallidas. Ese resultado, ¿no? Exacto. Entonces, esa idea de inacabado es permanente, es una cosa permanente en la ciudad. Incluso, mira, nuestro sistema político es inacabado, está fallido, ¿no? Sabemos, ¿no? Tanto presidentes en la cárcel, ¿no? Y yo creo que todas esas cosas todo ese caos, digamos, ¿no? Y también proyectos fallidos se materializan, pues, ¿no? En nuestras ciudades. Lo curioso, más bien acá, es que lo único que funciona medianamente bien en este país es la economía, ¿no? Y la gastronomía. Eso es una cosa muy curiosa. Pero parece que todo lo demás tiene esa estética, ¿no? Pero ¿tú De crees que fealdad. también esté vinculado al tema económico? O sea, por supuesto que sí, ¿no? Gente que tiene mayor poder adquisitivo, ¿no te has dado cuenta que tienen casas que tienen mayores criterios estéticos? Claro, O usualmente. sea, está vinculado de alguna forma el tema de tener dinero Claro. a tener Está correlacionado. criterios estéticos. No necesariamente, no necesariamente, porque como te digo, yo he encontrado casas hermosas en lugares rurales de gente que pues no tiene mucho dinero, pero que tiene mucho criterio estético. Por eso yo siempre he pensado, no, más que pensar, yo podría afirmar categóricamente que personas que viven en sectores rurales tienen mayor criterio estético que las personas de la periferia urbana. Mm. Esas personas de ahí del campo escogen las piedras, el barro, la paja con un criterio o con una sensibilidad más interesante que la persona que vive, y eso que no tiene más dinero que el periférico de ciudad. No es que tenga más dinero, tiene más sensibilidad. ¿Podrías ser también por ritmo de vida que la persona de la ciudad no habita? Me parece que están más contaminados, en general. Enajenados. Están enajenados, están Porque contaminados. es trabajo. Sí, en Todo el cambio, día es trabajo. sí, en cambio los del campo como que tienen una vida un poco más Contemplativa. contemplativa, esa es una buena palabra. Y pasan muchas horas Y en por su herencia casa. histórica, por cuestiones culturales, de la ropa, la vestimenta, el carnaval, los bailes, las tradiciones, todo ese folclore tiene mucho componente barroco, por ejemplo. Claro. Mucho colorido, mucho detalle, y eso les como que los sensibiliza, y al momento de construir sus casas, se nota esa presencia en su puerta, en su maderita, en su marco, en su barandita. Pero en periferia urbana han perdido ese folclore, esa tradición, y solamente están luchando por sobrevivir, pues la mayoría, ¿no? Y eso ya los desensibiliza completamente, pues. Wow. Claro. Entonces, en ese sentido, Igual Google Street View no llega pues, a zonas rurales. ujú. Claro, o sea, Google Street View, ¿no? O sea, cuando pones el hombrecito para ver las ciudades, solamente está en grandes urbes. No está en zonas rurales. Y por lo general caen en periferias, ¿no? Sí, puede ser, pero sobre todo es eso, ¿no? Nunca zonas rurales. ¿Qué podemos hablar de la comida? La comida es lo único que parece que al Perú le importa o saca pecho, ¿no? O sea, es impresionante como al peruano le puedes decir, bueno, es que su país es corrupto, que es Pero que de la cualquier comida cosa, no no, vas a te metes hablar, con ¿no? el ceviche, le dices al peruano que no le gusta el ceviche y ahí se molesta. Y la comida y la cultura, básicamente lo inca, ¿no? Machu Picchu, lo inca. Sí, hasta una parte, ¿no? Hay un artículo bien famoso, ¿quién es? Karim Akiwa, creo, que dice Inca sí, indios no, ¿no? O sea, sí, lo Inca sí, pero hasta cierto punto, digamos, ¿no? Ajá. O sea, también hay digamos, un problema ahí de la élite limeña en entender, ¿no?
Pero yo diría que sí, la comida es lo único que en realidad funciona medianamente y es por eso que Ibai también llega, ¿no? Con su sartén de oro, ¿no? O dorada, no sé, ¿no? Y me parece Pero que es un sí. privilegio también comer bien en el Perú, ¿ah? Sí. Yo veía resultados del INEI. Dice que Ah, actualmente en el año 2025, entre el 40% de los niños que viven en zonas rurales tienen anemia, sí, de verdad, ha aumentado la de anemia. 6 a 12 años. Sí. Entonces, no sé si ustedes vieron el último video de eBay que estuvo en Maido, Ujú. que es un restaurante de comida Nikkei Mm, peruana. Y yo estuve viendo un poco precios. Básicamente el menú por mm, persona es un menú maridaje, ¿no? Te traen sí, varios platos que son totalmente experimentales, ¿no? Que probablemente no Platos ven. experimentales. Sí, o sea que son sabores bien extraños que el chef El chef te lo experimente. trae, el artista, el chef mm, artista te trae el plato. No No necesariamente el chef, necesariamente. pero como era un youtuber y Ah, hace ya. contenido, pues el chef le trajo y le explicaba, ¿no? Y son por lo general platos pequeños, experimentales, con elementos, mm. digamos, de Arequipa, de diferentes Ah, zonas. igual que Central. Exacto, que el plato, o sea, el maridaje más barato va desde el 1.400 Mm, soles hasta 2.700 soles. vaya. Me parece una obscenidad esa huevada. ¿Y A mí me cuánto parece estamos? O obsceno. sea, a mí me parece recontra una burla, porque, o sea, el Obsceno, sueldo básico obsceno en el Perú, total. ¿cuánto está? ¿Un ¿Cuánto menú? está el sueldo básico en el Perú? Claro, 1200. 1200, ¿no? 1.200, o sea, un menú maridaje cuesta más que un sueldo básico. Claro, no, y con la anemia, o sea, el aumento de la anemia en el Perú en realidad es un chiste. Sí, es bien contradictorio. Sí, sí, sí. Pero yo, o sea, hasta lo que vi, porque me pareció ya una obscenidad también. O sea, era que le traían uno y otro plato, ¿no? Ajá. Y el tipo decía, wow, que era un ceviche, me acuerdo que le traían una especie de concha Ajá. con unas salsas súper extrañas, ¿no? Y decía, bueno, estas salsas son de Arequipa, que no sé qué, y este elemento de la concha y no sé qué. Y vaya, hacía su súper contenido, súper feliz, ¿no? Pero, o sea, ¿qué vendemos del Perú, no? O sea, yo creo que o sea, hay muchas facetas que se ven del Perú. O sea, por un lado se ve en TikTok el Perú precario, ¿no? Sí. El Perú, de las periferias, ¿no? Ujú. El Perú feo, el Perú lleno de tierra, el Perú polvoriento. Y también tenemos, por otro lado, el Perú Machu Picchu, ¿no? El Perú, Valle Valle Sagrado. Sagrado, Valles ¿no? Sagrados. Ajá. Rapes en Valle Sagrado. Ajá. Es una mezcolanza de cosas que, Sí, hay de todo, que hay de todo, hay de ¿no? todo. Sí, en Perú hay varios tipos de arquitectura. O sea, Cusco es predominantemente barroco. Arequipa tiene sus iglesias barrocas, pero yo diría que también hay mucho estilo neoclásico, al igual que Lima. Se parece mucho el centro histórico al centro histórico de Lima. Las ciudades de la selva es algo muy particular, porque no sé, no entra ni en lo chicha ni en lo guachafo, es también arquitectura de la sobrevivencia en la mayoría de De la casos. sobrevivencia. Sí, Ah, se la selva, y eso ¿sabes? que tienen plata, Sí, muy Ah, ¿sí burda. se la selva? claro, sobre todo Puerto Maldonado, y gente que tiene plata, que puede pues hacer un esfuerzo por contratar de repente un arquitecto, qué sé yo. Familias informales, pues, imagínate, Sí. les cae la SUNAT y les dicen, pues, usted señor que no declara impuestos, o sea, construye un edificio de 10 pisos, ¿con qué dinero? Pero es terrible, terrible la arquitectura de Puerto Maldonado, es terrible. Y no encaja ni en lo chicha. O sea, yo no sé ya qué es, no entiendo qué es ininteligible. Pero es horrible, eso sí, es muy feo. Wow. Ajá. Yo vi que en una ciudad que sí, me parece que es Iquitos, donde está el mercado Belén, ¿no? Que es Sí. uno de los mercados más grandes de la selva, era en el agua, ¿no? Sí. O sea, había como que embarcaciones y los niños nadaban para, Sí, no. tipo, cruzar. Iquitos es una ciudad, probablemente la ciudad más extraña del Perú, ¿no? Yo algunas ¿Sí? veces ¿Tú la lo visité definirías? y que es muy, muy curioso. Por ejemplo, Iquitos también pasa pues, por este proceso de la fiebre del caucho, ¿no? A finales del siglo XIX, ¿no? Claro, claro, Y claro. ahí llega mucha inversión y muchos inmigrantes también extranjeros, ¿no? Entonces tiene un centro histórico bastante europeo, afrancesado. Es bien curioso eso, ¿no? Pero, claro, avanzas más allá del centro histórico. Igual es una ciudad de 400.000 personas, es una ciudad grande, ¿no? Entonces sí, no sé si una arquitectura de la sobrevivencia, pero sí, la periferia es típica periferia peruana, ¿no? Totalmente ¿Ustedes precaria, conocen ¿no? Iquitos? Sí, yo visité algún par de veces y se nota que es una ciudad muy diferente, pero sí, se repite la precariedad, yo diría, ¿no? Sí. Sí, Es siempre un se repite. elemento ahí. Es un elemento ahí peruano. constante, Sí, constante, ¿no? Peruano. O sea, la informalidad, la precariedad de nuestras ciudades siempre están en torno al 70%, ¿no? Sí, totalmente. Sí, por ejemplo, lo chicha yo sí lo rescato, tiene cosas rescatables, pero la otra arquitectura, que no es chicha, que yo le llamaría de la sobrevivencia, no es ni siquiera chicha, esa sí me parece, pues no tiene ningún tipo no podemos rescatarle nada, y abunda bastante en las periferias, abunda bastante. Esa es la arquitectura que se ve creo que en la mayoría de estos videos. La de Ibai cuando visita a este youtuber. Sí, porque ahí no puedes rescatar nada, eso no es chicha ni siquiera, eso simplemente están sobreviviendo. Es verdad. Ah, Están arquitectura construyendo de las- muros, techos como pueden para Esteras, sobrevivir, esteras. pues. Claro, sí.
Es de palos, básicamente. Ajá. Pero ahí lo llamativo es que también tiene una computadora, ¿no? Gamer. Una gamer supuestamente muy cara, ¿no? No se entiende cómo el piso lo tiene con tierra. Y en realidad el tipo nunca va a pavimentar su piso, porque ese es su jale. Ahí funciona, ahí sí funciona en las redes sociales, ¿no? No solamente eso, yo el otro día leí un artículo que decía, ¿no? ¿Por qué juzgamos a los pobres? Porque si son pobres, no tienen ni que comer o tienen muchas necesidades y se compran un televisor gigante. Y había una lógica detrás de eso. Sí, claro que sí. O sea, lo que yo entendía es la lógica de que por qué se compraba un televisor gigante era porque querían buscar entretenimiento. Claro, Y escapar de la... probablemente lo de un más entorno. rápido, lo más práctico era un televisor. Era lo que todos podían usar, mamá, papá, hijo, todos. No era como un celular que es personal, sino un televisor era lo más como que asequible, lo más grande, Sí. lo más rápido y era su única forma de poder, pucha, de escapar, Sí. ¿no? De su vida precaria y sus necesidades. ¿Y el pobre con iPhone también es otra figura? ¿Existe? Es que es diferente, porque el celular es un equipo personal. El televisor es algo que lo pueden, o sea, esos Smart TV. Pero que hay pueden mucha gente usar. que con sueldo mínimo creo que tiene iPhone. Sí, es probable. Mucha gente con Solamente sueldo una mínimo. aspiración, ¿no? Tener el Es un iPhone. tema aspiracional, claro. Sí, eso sí. Sí. Volviendo a la comida, ¿qué más podemos decir, Dani? No, yo creo que el pan con chicharrón definitivamente no es cusqueño, es limeño, Sí. es riquísimo. Yo no lo he probado. ¿Nunca has probado pan con chicharrón? No, no. Yo digo, esto es... ¿Quieres? Sí. Acá 2 cuadras ayer. ¿Nunca has probado pan con chicharrón? No, ¿Y por qué no? pues porque no he tenido la oportunidad. ¿Qué asco? O sea, ¿qué definirías tú de comida peruana? Si yo te hablé de comida peruana, ¿qué? Pues es que, no, comida peruana no podemos hablar. Sería el ceviche lo único. O el pollo a la brasa. Sí, el Ceviche, pollo a la brasa. Es universal el pollo a la brasa. ¿Y qué más? Un tercero habría. Ceviche, Lo pollo hemos a la brasa. saltado, puede ser. Lomo saltado. Ceviche, pollo a la brasa. O el chaufa, ¿no? El arroz chof. El chaufa. Sí, es muy popular el chaufa. El Chaufa, chaufa y el pollo a la esos brasa. cuatro, esos El cuatro. monstruito, básicamente. Ajá, esos cuatro. Pero en lo demás no, es particular. Cada ciudad, cada entorno Sí. tiene su... Igual que raro que Ibai ya ganemos por el pan con chicharrón y Ibai termina yendo a Maido. ¿Por qué no fue al chinito a comer su pan Ha con ido. chicharrón? Ah, fue. Ha ido al chinito, ha ido a diversas Solo chicharronerías. debió comer eso. Y ¿no? de hecho, tuvo como que o sea, no sabía en dónde entregarla. Sí, pues el problema es sartén. Ajá, porque, Ahora- porque había muy buena calidad, ¿no? Claro. De hecho, o sea, en Lima hay uno que se llama Chicharrones del Inca, que es buenazo, es, en mi opinión, el mejor pan con chicharrón en Lima está en Chicharrones del Inca. Bueno. Es muy rico y los precios no son caros, son accesibles. Yo creo que Chicharrones del Inca debió llevarse la sartén de oro. Probablemente. Igual hubo un debate, ¿no? Fue más o menos en el Perú de que no debimos, bueno, no debió participarse, ¿no? Que es una falta de respeto, ¿no? Pero igual, no ha funcionado. Creo que el peruano en general se emociona, ¿no? Por ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Tiene una falta de tantas victorias, ¿no? Sí, Tantas claro, derrotas, con ¿no? tantas derrotas, una Sí, victoria. es una victoria, supongo que funciona así, ¿no? Pero en lo que dicen de la arquitectura de las ciudades, me parece que es muy injusto, porque no pueden comprender, digamos, los chichas no lo comprenden ni cagando. Pero Es ¿a dónde imposible fue comprender. Chicha? ¿A dónde ¿Ah? fue? No fue Chicha. No fue chicha, pues. Chicha hubiese ido a la victoria. pues, Ajá, no sé. fue chicha, no fue chicha. Eso es Ajá. de la sobrevivencia, cuando tú dices, pues, es un asentamiento humano, ¿no? Un asentamiento humano, ¿no? Sí, que lamentablemente todavía no Ahora, llegaron. lo rural no lo comprenden, lo No, chicha menos. no lo comprenden. Pero bajo Entonces- ese concepto, a ver, ya, tú defines arquitectura de la supervivencia porque es periferia, porque es una rinconada, porque es polvoriento, porque hay arena. Porque compran... Pero, a ver, espérate. En Ya. Cusco Ajá. hay comunidades lejanas Sí. que también viven en situaciones similares. Obviamente la geografía es diferente, pero viven en circunstancias Ujú. y en condiciones similares, ¿no? De pobreza y vulnerabilidad. Ya. Por ejemplo, en Lares, no sé si han ido. ¿De dónde están los baños? Sí, o ¿Termales? sea, pasando por esas zonas, o cuando Ajá. vas, por ejemplo, a la Abra Málaga, no sé si han visto que hay casas. Ujú, En cualquier comunidad lejana, Sí, sí. ujú. a una hora o media hora, tú puedes visualizar que hay gente que vive bajo esas condiciones. Sí. Pero es construcción de adobe Ujú, y techo de paja. ujú, Una arquitectura simple, una casa. ujú. Por lo general, ambientes que mucha gente Yo comparte. creo- y- ¿Ya tú definirías esas construcciones como también arquitectura de la supervivencia? No, ¿Por qué no? ¿Porque por el folclore. Mm. Es que son gente con folclore. A pesar de que tienen muchas limitaciones económicas, porque decir, yo tienen. siempre he tenido mucho ojo cuando visito otros lugares. Sí puede haber pobreza, o sea, no tienen plata o tienen lo necesario para vivir, pero por alguna razón, que para mí es el folclore, su propia ropa, sus huaynos, su tradición, tienen una buena sensibilidad para escoger, pues, puta, para poner buena paja, para poner bien el adobe, Es que etcétera, tampoco ¿no? es que tienen opciones. O sea, No necesitas muchas opciones. Pero yo creo que si tú le preguntas a esa persona, oye, construimos tu casa de adobe o la construimos de material noble, yo creo que va a escoger material noble. No necesariamente, porque mira, ha habido muchos intentos de que del Estado, yo he trabajado en uno de esos lugares,
me da un poco de vergüenza decirlo, pero he trabajado y he recibido sueldo del Estado, construyendo casitas por Chumbivilcas, en algún sector por Chumbivilcas. Y cuando construyes edificaciones con el formato occidental, muchas veces ellos no lo van a entender. O no lo usan. Como un inodoro. No usan el baño. Ajá, hay muchos ejemplos. Los antropólogos son expertos en señalar eso, que el Ministerio de Vivienda no realiza estudios antropológicos para determinar cómo viven esas personas o qué materiales deben escoger. Y al final no lo usan de ese modo o lo dejan desolado, ¿no? Ahora, sí, o sea, yo no digo que no haya pobreza, debe haber mucha pobreza en ciertos lugares, no en todos los sectores rurales. Eso se debe mapear, ¿no? ¿Qué sectores rurales son los más pobres? Donde sí, pues hay anemia, están en las condiciones más precarias, seguramente. Pero hay muchos otros donde hay un mínimo de posibilidades, tienen su ganado, tienen su agricultura, lo mínimo, tampoco necesitan más. Y parece que así les gusta, ¿no? No creo que así les guste, pero bueno. Bueno, En cualquier otro partido folclore redimide la fealdad, digámoslo así. El folclore sí. Lo puede redimir, le da un Pero así barniz sea de guachapo. respetabilidad. Sí. Así sea guachapo Lo guachapo yo precario. creo que es bien urbano. No, lo guachapo es Sí, urbano. bueno, no es yo urbano. Pero creo que así el aplica folclore las sea normas. precario. ¿Qué es un folclore precario? Las casas Bueno, sí, de paja, que Son muchas bonitas. veces filtra, Claro. son estéticamente Es que, bonitas, espera, pero yo filtra libero agua, eso. pero no es funcional, es eso- precario. ¿cómo ¿Cómo se va a ser salva, funcional? Filtra ¿cómo? agua, filtra agua. También forma parte de cierta tradición. Cuando tú te echas la casa, tienes como que un año, es una fecha al año donde la comunidad viene y ayudan a volver a poner, repajar creo que se llama, volver a poner paja. Entonces, forma parte de tradición incluso el repajado de los techos, ¿no? Y forma parte del folclore, toman chicha, no sé, se emborrachan un poco, etcétera. Entonces, o sea, no quiero también llegar al punto de romantizar que viven en condiciones maravillosas, ni nada por el estilo. Hay mucha limitación económica, Claro. pero yo creo que el folclore, la tradición, su ropa, sus guainos, todo eso, los puede redimir y ellos tienen más sensibilidad que el que está en la periferia urbana, que me parece que no la tiene. Bueno, es válido. Igual es digamos, son espacios en extinción, ¿no? El Perú es 80% urbano y la tendencia no va a parar, ¿no? O sea, en 10 años el Perú va a ser totalmente urbano. Probablemente. Pero a raíz de la pandemia, ¿no? Que estaban volviendo No, casitas de campo por todo lado. En el Valle Sagrado, para gentrificar, mínimo, no, en general es mínimo, no, la tendencia es a ser urbano, entonces lo que vamos a ver más es el crecimiento urbano, y mismo, mira, el censo se acaba de realizar este año, se publicarán cifras probablemente a fin de año, el Cusco debe estar sus 700.000 personas. O sea, como cusqueños no nos damos cuenta de lo que ha crecido el Cusco, cuántos cerros ha volteado, no nos damos cuenta. Y ahí no sé cómo estará la arquitectura, sería bueno que los arquitectos hagan ahí un trabajo, ¿no? Un relevamiento, pero definitivamente cambia, ¿no? Las condiciones, digamos, de la periferia urbana a la periferia limeña, ¿no? Y una cosa clara es esto, en Lima no llueve. Y como no llueve, ahí el techo, como el de pata ese youtuber, el techo era, bueno, no tenía techo, en primer lugar era un plástico, no llueve. Entonces siempre le preguntan en los videos que yo veía, oye, ¿qué pasa cuando llueve? Y él se le pregunta, acá no llueve. Y la gente dice, esto es Marte, dicen. Claro, porque nunca llueve, en cambio acá sí. Acá las casas requieren un techo y una infraestructura mucho más robusta, más desarrollada, ¿no? Entonces acá las condiciones de vivienda son diferentes a las de Lima. En Lima te pones un estéreo y ya está. Y entonces, quisiera hacer una pregunta más. Los pobres de los demás países latinoamericanos, los pobres de periferia urbana, Claro. ¿tienen más gusto estético para hacer sus casas? ¿O por qué sus casas no son tan feas como las de acá? ¿De dónde es influencia? Yo pienso que tiene que ver con de dónde, cuál es la influencia, ¿no? O sea, la ¿Cuál influencia... es tu referente y cuál es tu concepto Claro. feo? Por ejemplo, o sea, yo veo que este concepto de poder hacerte tu casa de esteras o hasta vivir en carpas, porque no tienes dinero, funciona siempre y cuando la ciudad donde tú estés habitando sea caliente. Por ejemplo, en Los Ángeles, en Estados Unidos, ya yéndonos al norte, hay gente que no tiene plata, hay gente que vive en la pobreza, ya sea por la enfermedad, por las drogas, etcétera. Viven en carpas. En carpas Campos. así de ser campamento, viven en carpas. ¿Por qué? Porque las temperaturas son altas. Pero tú no vas a ver eso, por ejemplo, en Nueva York. O en sitios donde hace frío, donde Claro. la temperatura desciende hasta menos 10 grados La geografía centígrados. Porque o sea, sería tiene. humanamente imposible que puedan pues, sobrevivir sin calefacción. En la selva es así. En la selva también viven con maderas por ahí. Igual puestas en Brasil, en Río de Janeiro, en diversas ciudades. Yo creo que el clima es un factor determinante ahí. Entonces, ¿es realmente real que la arquitectura, las ciudades, las expansiones urbanas en el Perú son feas? ¿O es que ya también se está, digamos, se la están agarrando mucho con Perú? Porque todos los países tienen también mucha fealdad, pero por alguna razón no la están mostrando. No sé, Ecuador, Bolivia, México, Colombia, Venezuela.
Claro, es una pregunta importante. No, no lo sé, no, no podría responderlo. Pero yo sí creo que el Perú tiene, o sea, como repito, ¿no? La idea de lo inacabado, ¿no? Y eso sí puede ser percibido como fealdad, ¿no? Hay países que tienen más clara su identidad, ¿no? Chile, no sé, Argentina y naciones más claras, que también se reflejan en sus ciudades, ¿no? Hay las vías miseria o los campamentos en Chile, o incluso las favelas en Brasil, tienen su propia personalidad. O sea, la gente que habita ahí se ha apropiado de sus barrios, ¿no? Y de alguna forma también tiene identificación y cariño por su barrio, y por más que sea una favela, una villa miseria, funcionan. En cambio, una zona periurbana de limeña es, como tú lo has dicho, creo que es excelente, de sobrevivencia. Ni bien pueden, se van. Arquitectura Ni bien sobre- pueden, se van, ¿ya? Y es más, en Lima incluso hay un tema, no sé si han visto, y que no pasa esto en otras ciudades de América Latina, creo, ¿no? La idea de la lotización, ¿no? Ven un cerro, se lotiza, ¿no? Puede ser parado el cerro vertical, se lotiza. Entonces la gente compra dos lotes y eso es una forma también de pensión. Eso es una forma también, o sea, la expansión urbana de Lima tiene que ver también muchas veces en una forma de retiro, una suerte de FP, ¿no? Se compra su lote en las periferias, va creciendo por eso la ciudad de forma más desordenada y ya lo vende en su vejez, digamos, ¿no? Pero claro, ese lote no tiene agua, ni luz, ni probablemente condiciones de habitabilidad, ¿no? Pero, y tampoco lo quiere habitar ese lugar, es una inversión. Entonces yo creo que también la periferia limeña, o más limeña, digo, o tal vez peruana, no tiene identidad, no tiene mucha identidad, digamos, ¿no? A diferencia de otras ciudades, ¿no? Que en la que sí, la idea de pertenencia es más fuerte, ¿no? Bueno, yo lo he ¿no? sentido así en las villas miserias argentinas, ¿no? Y es curioso, ¿no? El fenómeno de que en la comida como que se nos respeta bastante, pero ahora, y eso es reciente, esto de las ciudades, pues se percibe a Perú como un lugar así Sí, árido, espantoso, ¿no? Peruquistán, no sé si han visto esta expresión, Sí, ¿no? Peruquistán, Peruquistán. ¿no? Está prohibido plantar árboles en el Perú, es una Cuando pregunta Es tenemos- recurrente. prohibido tener áreas verdes en Perú. Cuando tenemos una de las selvas más El hermosas, pulmón del más mundo. vírgenes, ¿Por con qué vive mucho. ahí? No viven, pero es 5% de la gigante. población. No viven, pero es gigante la Pero selva no hay que tenemos, ciudades, ¿no? no hay ciudades. O sea, nunca, el Perú nunca ha logrado, a diferencia de Bolivia, por ejemplo, o Brasil, Tener ciudades claro, grandes en la avanzar a la selva. Nunca ha Debería logrado. ser agenda Claro, política. en Bolivia ha sido una política pública hace más de 70 años y ha fundado Santa Grandes Cruz ciudades. Santa Cruz y es Santa Cruz hermoso. y ahora Santa Cruz está compitiendo con La Paz. Es un éxito. Una pregunta, ¿qué porcentaje del Perú es selva? 70% si mal no Es recuerdo. gigante la selva, pero solo muestra a Perú como Marte, cuando tenemos una de las selvas Más bonitas, más bonitas. prodigiosas. Ajá. La costa es el 10%, la sierra es el 20% y la selva es el 70%. Sin embargo, en la costa, que es el 10% territorial, vive el 72% de la población. Ese es el problema. Exacto. Ese es el problema. Y también hay otro factor ahí, ¿no? O Pero sea, Lima es feo, ¿no? Es feo. sí. O sea, ya saliendo En general sí es feo. saliendo de las periferias, de Ventanilla y de muchos sitios. Todas o sea, las ciudades de este país son feas, pero la más fea Pero es Lima, Lima es definitivamente. feo. O sea, hablamos de Sí, sí, Miraflores, sí. o sea, es No, feo. Es la hermanastra fea, definitivamente. No es bonito. Sí, sí, sí. Bien, pues, si podemos hablar de las No, ciudades más lindas. Van a funar por esto. Bueno, Arequipa, ¿no? ¿Qué? Si todo el mundo dice que Lima es Sí. fea, horrible. Hay una cosa bien Lima la particular. horrible. Exacto, hay una cosa bien particular que a mí me pasó. O sea, yo cuando conocí otros países y otra gente de otros países, el porteño, por ejemplo, el porteño argentino, ¿no? El de Buenos Aires, se llama porteño, ama su ciudad. Es lo mejor para él, es Buenos Aires. El santiagueño es igual, ¿no? Incluso el bogotano, el rolo, compite con Medellín. Qué Mejor. lamentable, no. Y en Lima no, el limeño le preguntas, oye, ¿qué tal Lima? No, Feo. no, yo no soy de Lima, soy de Jesús María, te dice. Sí, me ha pasado eso. Así me responden a mí. Sí. No, ¿de dónde eres? No, te dicen, no, yo soy de Lince. ¿Cómo que Lince? Ah, no, de Lima. En cambio, el cusqueño o el arequipeño, él sí, ¿no? Él tiene una identidad, un regionalismo, ¿no? Hay un cariño por su ciudad. Eso no pasa en Lima. El limeño no quiere Lima. Y puede ser desde que Lima... yo creo que hay una línea de pensamiento, ¿eh? Este libro de Salazar Borneo, Lima lo horrible, vas a las películas de los 90, Ciudad de M, ¿no? Una película famosa de los 90, Ciudad de M, ya sabemos qué significa, ¿no? Entonces, en los 2000 ya hay Lima la gris, ¿no? Entonces hay un desarrollo también histórico de que Lima es fea, percibida por sus propios habitantes. El limeño no quiere a su ciudad, no quiere. Es El verdad. último que ha querido a su ciudad, diría Sí, yo, sí. el limeño ha sido Carmona, Andrade Carmona, el último que ha querido a su ciudad. El- A partir de ahí han llegado puro alcaldes que no El quieren a alcalde. su ciudad. Esa gente odia su ciudad. Y Eso- eso se eso sí. refleja también. Eso sí, eso sí. Malos alcaldes. Ya, una pregunta así rápida, ¿eh? Una pregunta ágil. ¿Consideran realmente que Perú es el país más feo de Latinoamérica? No, pero ese es más ¿En buleado. cuestiones arquitectónicas? Ciudades. No, no es más feo, pero ese es más buleado por esa razón. Porque perciben a Lima como si fuera Lima el Perú, ¿no? Perú es Lima. Sí, exacto. La red es Perú es Lima. Totalmente. O sea, Cusco no existe, ni No Arequipa, existe, ni la sí. selva. Pero, o sea, considerando esa idea de que Perú es Lima, sí es feo. ¿Cuál es el país que ustedes consideran el más bonito? Brasil. ¿Tú? ¿De América Latina? Sí, Brasil, Brasil es hermoso. Incluido México y todo eso. Brasil. Es el Ecuador. ¿Ecuador te gusta? ¿Por qué? Sí, o sea, ¿Cómo me parece que distribuye bien sus ciudades, ¿no? O sea, no es una mega urbe, ¿no? Como Lima, ¿no? Quito y Guayaquil compiten en poblaciones similares, ¿no? Y también tienen otros sectores, otras ciudades
como, me he olvidado, pero son bien, funcionan bien, ¿no? Yo conozco aquí un par de veces, me gustan, ¿no? Incluso, Ya. o sea, el tema urbano, me refiero a temas urbanos. Claro, estamos hablando. Yo amo Brasil, siento que Brasil armoniza bastante el tema de la ecología, el tema de las plantas. Es una selva con una ciudad súper tecnológica y súper moderna. Mm. Es hermoso. A pesar que hay Perfecto. favelas, pero es lindo, 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 lindo. Perfecto, perfecto. Entonces, con eso estamos terminando el episodio del día de hoy y bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, Daniela, chao, Jael. Chao, Oliver.